La especificidad y la singularidad de Almedinilla es que tenemos un yacimiento, un poblado ibérico, que es de lo que denominamos baja época ibérica, es decir, del momento en el que la cultura ibérica, los distintos pueblos íberos, están en contacto ya con Roma. Entonces nos está hablando, o nos está balbuceando más bien, cómo fue la romanización, el proceso de romanización de toda esta zona. El yacimiento del Cerro de la Cruz y otro yacimiento que estamos excavando, que se llama La Viñuela, nos habla muy bien de ese periodo, y otra cosa por la que destaca es por el estado de conservación. Tiene un nivel de incendio, un incendio provocado, que hemos podido fechar a mediados del siglo II a.C., por las monedas, por carbono 14 que hemos elaborado también, hemos realizado las analíticas de carbono 14, cerámicas que están muy bien fechadas y documentadas, nos lleva a pensar que la destrucción violenta acaeció pues eso, a mediados del siglo II a.C., que nos habla posiblemente de los conflictos que tuvieron los pueblos iberos en ese proceso de romanización, y en concreto lo que se llamaron las guerras lusitanas, el famoso Viriato, que sabemos por Apiano, un historiador griego del siglo II, que nos habla en su obra muy conocida Iberia, cómo fueron estas guerras lusitanas. Y este Apiano pues, nos dice que, que en un momento determinado Viriato andurrea por toda esta zona de aquí, menciona una serie de poblados, entre ellos está Martos, que es en línea recta está muy cerca de Almedinilla, aunque ya en la provincia de Jaén, y nombra otra serie de poblados que prestan apoyo a Viriato en su rebelión contra Roma y que luego sufren las represalias del general Serviliano. Entonces es posible que dentro de ese contexto histórico este poblado del Cerro de la Cruz de Almedinilla se destruyera violentamente, de tal manera que nos aparece un nivel de incendio extendido por todo el yacimiento. Se han encontrado restos humanos en el nivel de incendio y también dos cuerpos en una de las calles del poblado. Los restos humanos que aparecen en el nivel de incendio, como es un nivel muy compacto, no se ha podido documentar pues que tuviera una conexión anatómica, ¿no? Pero sí restos de 5 individuos. Y los que aparecieron en la calle, esos sí están en conexión anatómica porque no fueron afectados por el fuego que asoló el poblado. Son dos personas, posiblemente familiares entre sí, porque tienen una serie de formaciones de origen genético, que aparecen tirados en la calle con cortes de espada muy espectaculares que les produce la muerte, ¿no? Eso se quedan tirados en la calle y el poblado se abandona una vez destruido y no vuelve a ser ocupado hasta 1000 años después, de tal manera que nos encontramos esos restos humanos, pues en este caso intactos, y reflejándonos ese episodio violento, ¿no? Pensamos que la destrucción, por la fecha, es muy posible que fuera una destrucción provocada por Roma. Roma ya está aquí, lleva ya aquí una buena temporada, ya ha fundado la colonia patricia en Córdoba, y estas zonas más aisladas, quizás menos interesantes para el conquistador romano porque no están asociadas a minas, como si lo está la Sierra Morena, o zonas de cultivo de mucha producción, como es toda la campiña, pues quedarían en un ambiente más indígena, porque el poblado es totalmente indígena, es totalmente ibérico, pero ya de época romana. Y por estos conflictos, posiblemente relacionados con la guerra lusitana, pues termina siendo destruido. Y una destrucción que nos lleva a pensar de alguna manera que hubo una sensación de acabar con la memoria de ese lugar, lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae, es decir, acabar con la memoria de ese lugar o de ese personaje o de ese hecho concreto por el motivo que fuera, en este caso por haberse atrevido seguramente a levantarse contra Roma, ¿no? Entonces, pues eso es muy poco frecuente, claro, encontrar estos restos humanos en un poblado incendiado, porque en las superposiciones que se van sucediendo, pues muchas veces destruyen esa información, pero en este caso, al ser un poblado que una vez destruido quedó abandonado y no se ocupó, pues nos ha permitido que se conserve también, ¿no? El poblado ibérico del Cerro de la Cruz es un poblado en ladera, de tal manera que para evitar la pendiente natural
del terreno lo que construyen es grandes muros de aterrazamiento y a través de esos muros van creando terrazas artificiales donde van situando las distintas manzanas del poblado. Hay una organización urbanística, una cierta organización urbanística a través de estos muros de contención que van siguiendo las curvas de nivel y van creando esas terrazas y también las calles que hay entre terrazas, ¿no? Por tanto ya hay un planeamiento urbanístico, al menos en lo que es la estructura básica del poblado en pendiente y en terrazas, ¿no? Luego ya cada casa o cada unidad de hábitat ya puede tener diferencias entre sí, no siguen un modelo similar, ¿no? Una de estas terrazas, la que queda más alejada de la zona alta del poblado, que sería la Acrópolis, la zona alta, pues una de estas terrazas, la más baja, pudo hacer las veces también de muralla, de parapeto defensivo. Por eso muros de aterrazamiento muy anchos, muy bien construidos, que con un alzado de ladrillos de adobe o incluso vegetal podría haber hecho perfectamente las veces de muralla. Pero hasta que no lo comprobemos con exactitud no podemos hablar de un poblado fortificado, que es lo que se llama lo que llamamos un oppidum, un poblado fortificado. Muy probablemente estaría fortificado a través de estos muros de aterrazamiento, como digo, pero todavía nos falta comprobarlo, ¿no? Luego el poblado se conserva muy bien, conserva muros de ladrillos de adobe hasta 2 metros de altura, o sea, es un yacimiento que llama la atención por el estado de conservación que tiene. Bajo el nivel de incendio encontramos las habitaciones llenas de objetos, unas veces completos, otras veces rotos, pero una vez restaurados están completos y por tanto, por el estado de conservación y por la singularidad que tiene el urbanismo y por ser un poblado de baja época ibérica, que son los que menos se han documentado y los menos visitables. De hecho, el poblado ibérico del Cerro de la Cruz es de los pocos que se pueden visitar de baja época ibérica, es decir, de estos momentos finales de la cultura ibérica en toda Andalucía. Bueno, pues todo eso lo hace que sea bastante singular, ¿no? La costumbre funeraria que tenían estos pueblos íberos era la de la cremación, es decir, los cuerpos se quemaban en unas piras funerarias y una vez quemado el cuerpo, vestido con sus panoplias, con sus atuendos, se recogían las cenizas, los restos de huesos más significativos y se echaban en una urna. Esa urna se ponía bajo el suelo en un agujero que podía estar revestido o no con piedras a manera de cista. Y cubriendo esa urna, ese agujero, esa cista, pues un túmulo que servía para señalizar la tumba, ¿no? Y luego alrededor de la urna pues solían poner ajuares o ofrendas de diferentes tipos, ajuares, ofrendas de tipo cerámico, donde habría ungüentarios, donde habría platos con comida, y es muy característico en la necrópolis de los Collados, en la necrópolis de Almedinilla, el armamento como ajuar o como ofrenda. Eso es un tema que estamos debatiendo ahora. Como curiosidad, de las 2 tumbas que hemos podido documentar recientemente, pues hemos podido hacer el estudio antropológico de los restos de huesos que había dentro de las urnas y en ambas tumbas nos indican que son mujeres. En concreto, en la tumba 3 es una mujer de en torno a unos 18 años con un niño. No sabemos si el niño murió de parto o fue después del parto, es decir, si es neonato o no nato, ¿no? Pero la mujer se entierra con el niño. Y en la tumba 6 es otra mujer también un poco más mayor, de unos 30 años. Y lo curioso es que ambas tumbas están llenas de armamento. Esto nos abre el debate del uso de las armas entre las mujeres íberas. En otros yacimientos se está viendo que era relativamente frecuente que la mujer pudiera tener acceso a las armas, bien sea porque las utilizara, no como una amazona, no como una guerrera a tiempo completo, sino en determinadas circunstancias, y no todas las mujeres, pero sí muchas mujeres tenían acceso a las armas, y aunque solo hubiera sido de manera simbólica, enterrarse con armas para, por ejemplo, expresar el estatus de esa persona que está enterrada ahí, el hecho que sean armas, pues nos está hablando que las mujeres entre los pueblos íberos tenían un estatus social, un rol de género muy diferente al que van a tener entre sociedades muy patriarcales como es la romana o la griega, entre las cuales sería impensable enterrar a una mujer, por muy poderosa que fuera, con armas, ¿no? Bueno, pues nos habla un poco de esa sociedad, tal vez de carácter matrilineal, que pudo haber en época ibérica.
El poblado ibérico del Cerro de la Cruz es el yacimiento, yo diría, decano o uno de los más antiguos de la provincia de Córdoba. Se conoce ya desde muy antiguo, desde finales del siglo XIX. De hecho, fue el primer director del Museo Provincial de Córdoba, Luis Maraveri Alfaro, el que excavó, o más bien escarbó, porque en aquel entonces la arqueología estaba poco desarrollada como ciencia, aunque también hay que reivindicar algunas cuestiones de esa arqueología decimonónica y romántica, pero en cualquier caso no estaba desarrollada como ciencia y dejó muy pocos datos de su intervención, que prácticamente excavó por completo lo que era la necrópolis, el cementerio del poblado ibérico. Por ahí se empezó a conocer el Almedinilla, el Cerro de la Cruz, pero fue a través de la necrópolis. Después de Maraveri y Alfaro, a finales del siglo XIX, pues estuvieron por aquí arqueólogos muy conocidos como Pierre París, que fue un poco el que empezó a sistematizar y a concretar lo que era la cultura indígena, la cultura prerromana, la cultura ibérica, ¿no? Porque de hecho el propio Maraveri Alfaro no sabía muy bien si estaba en una necrópolis, en un cementerio romano o de otro tipo. De hecho tiene muchas dudas porque ve que no es exactamente romano. Es decir, aquel entonces todavía no estaba sistematizada lo que era la cultura indígena, la cultura ibérica, que ya empieza a sistematizarse, como digo, con Pierre París, que viene a principios del siglo XX. Y a partir de ahí viene una sucesión de especialistas de entonces y también, por desgracia, de furtivos, de gente que vino a hacer mucho daño al yacimiento, hasta que en el año 85 la Universidad de Córdoba, a través del Seminario de Arqueología, pues empiezan una serie de campañas, 85, 87, 89, campañas arqueológicas, y a partir de ahí empieza a ver la luz el poblado. Sin embargo, la necrópolis todavía no se sabía dónde estaba, porque Maraveri Alfaro no dejó dicho con precisión el lugar donde se encontraba la necrópolis, que él llamaba de los Collados, la necrópolis de los Collados. Posteriormente tuvimos intervenciones propias desde el Museo Arqueológico de Almedinilla y luego, como es habitual, como hacemos desde el Ecomuseo, a través de diferentes convenios de investigación. Entonces firmamos en su día un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, y con la Universidad Autónoma de Madrid estuvimos también excavando el poblado ibérico una serie de años, y ya últimamente a través de la Universidad de Granada y con un grupo de investigación en el que estamos inmersos, que es el grupo de investigación Prometeo, pues en los últimos años hemos seguido sumando no solamente no solo el poblado ibérico, sino que pudimos localizar el sitio exacto donde estaba la necrópolis. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no estaba agotada, es decir, nosotros pensábamos que ya estaba agotada por todos los trabajos que previamente se habían hecho, desde Maraveri y Alfaro, y todos los furtivos que durante tanto tiempo han estado por aquí, y sin embargo pues encontramos tumbas, depósitos votivos que tenemos aquí, y que hemos podido documentar como la necrópolis asociada sin lugar a duda al poblado, es decir, al cementerio que tenía el poblado ibérico, la necrópolis de los Collados y el poblado ibérico. Y por tanto es una trayectoria muy larga de investigación, con pausas y con retrasos, aciertos en muchos casos, y bueno, y con él continuamos ahora mismo a través del grupo de investigación Prometeo, que es la última campaña que hemos hecho. Bueno, pues yo soy nacido y digamos criado en Madrid, aunque mi familia es de aquí de Almedinilla. Entonces yo hice la licenciatura en la Universidad Complutense, la licenciatura en Arqueología, Prehistoria y Arqueología, luego hice los cursos de doctorado en la Universidad de Córdoba, y bueno, y tengo otra serie de cursos, de másteres de ecoturismo y de desarrollo rural y de políticas europeas, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco harto de la ciudad ya, no de Madrid en particular, pero sí de la ciudad en general, pues queriendo huir de la ciudad, pues me vine a vivir aquí al pueblo de mi familia materna, con el que he tenido siempre una relación muy estrecha desde niño, y una vez aquí, pues bueno, me puse a hacer trabajos muy diversos mientras hacía los cursos de doctorado en la Universidad de Córdoba. Y entonces en ese momento surgió pues una iniciativa ciudadana a través de diferentes asociaciones de Almedinilla, para intentar potenciar un patrimonio que entonces estaba pues muy degradado, abandonado. Incluso los yacimientos, después de las primeras intervenciones del Seminario de Arqueología de la Universidad de Córdoba, pues quedaron un poco abandonados, y este movimiento vecinal pues hizo que se impulsara el proyecto de Ecomuseo.
Finalmente, este proyecto de ecomuseo, que está inserto en lo que se llama la nueva museología, bueno, en nuevas propuestas que surgen a partir de los años 90, finales de los 80, con el ánimo de renovar lo que es la museología, lo que era y sigue siendo la museología tradicional, pues dentro de esas propuestas estaban las propuestas de ecomuseos, que fue la propuesta que hicimos elaborando un proyecto con un diagnóstico de un inventario de recursos patrimoniales, un diagnóstico de los mismos y luego una planificación a corto, medio y largo plazo. Y todo eso enmarcado en los proyectos estos que se llaman ecomuseos. Ese proyecto, pues al final lo hizo suyo el ayuntamiento, aunque partió de este movimiento vecinal, y a partir de entonces pues el ayuntamiento lo fue desarrollando poco a poco. Los primeros años, por poner fechas, del 94 al 98, fueron años de visitar lugares que nos sirvieran de inspiración y de ejemplo, crear una serie de exposiciones temporales, crear una revista, que fue un poco la revista Fuentezuela, que fue un poco el escaparate de todas estas inquietudes, una revista que todavía continúa. Y fue trabajo voluntario. Durante 4 años, del 94 al 98, pues bueno, fue trabajar de manera voluntaria e intentar desarrollar este proyecto, ¿no? Y luego ya a partir del año 98, pues el ayuntamiento pues, hace un contrato a media jornada que se transforma luego en jornada completa a partir del 99, y a partir del año 99, ya con el museo inaugurado, el actual en el que estamos ahora, el Museo de Fuenterribera, pues empieza a desarrollar todo lo que es el proyecto de ecomuseo. Poco a poco a nosotros nos gusta o intentamos que todos los años toquemos los distintos aspectos que conlleva la gestión del patrimonio, que son muchos elementos, empezando por la investigación, continuando por la catalogación, la restauración, la musealización, la difusión, la formación. Bueno, pues que todos los años haya actividad en relación a cada uno de esos aspectos de la gestión, y muchas veces pues tenemos que priorizar por los límites que tenemos presupuestarios y dar más peso quizás a las cuestiones. Unos años ha dado más peso a las cuestiones de difusión o a las cuestiones de dinamización, a los aspectos didácticos, otros años ha dado más peso a la investigación. Según el año se le da más peso a una cosa u otra, priorizando por el motivo de la falta de presupuesto, pero siempre intentando tocar los distintos palos, los distintos aspectos que debe de tener la gestión del patrimonio histórico, ¿no? El proyecto, en definitiva, de ecomuseo, lo que intenta es musealizar, en el mejor sentido de la palabra, todo el territorio, en este caso que riega el río Caicena. Por eso se llama el ecomuseo del río Caicena. El río, como protagonista, va a mostrar a los visitantes, pero a los habitantes sobre todo. Estos son proyectos que están sobre todo pensados para los vecinos y las vecinas del pueblo, aunque obviamente si consigues traer turismo, mejor que mejor. Lo que se trata es de que, en este caso, metafóricamente, el río vaya mostrando todo lo que ha visto en su transcurrir. El propio río, que forma una serie de cascadas, zurreones, le decimos aquí, muy espectaculares, por todo el trazado del término municipal, el Salto del Caballo, el Zurreón, y en fin, y otra serie de cascadas y saltos que forma el río, el Bosque de Ribera, que forma el río, que se conserva relativamente bien, y los yacimientos arqueológicos que se levantaron a los pies del río. Hemos trabajado sobre todo en la Villa Romana del Ruedo y en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, que son los 2 yacimientos visitables, pero tenemos un catálogo de yacimientos muy amplio de todo el término que llega hasta los 60 yacimientos, ¿no? Algunos de ellos estamos trabajando también para ponerlos en valor y se puedan visitar, ¿no? Las industrias tradicionales, que fueron movidas por la fuerza del río, sobre todo los molinos harineros, los molinos aceiteros, la propia arquitectura del pueblo, la arquitectura que es una arquitectura sencilla, humilde, pero popular, pero muy interesante, la arquitectura tradicional, que va viendo el río en su transcurrir, no solamente en la localidad de Almedinilla, sino en las aldeas que forma el término municipal, porque Almedinilla tiene un conjunto de aldeas. Las huertas tradicionales, que son regadas por el río Caicena y que en muchos casos tienen cultivos autóctonos muy propios de aquí, como, no sé, los acerolos, los perorruises, los jamuesos, etcétera. Bueno, pues todo eso, incluyendo a los habitantes, como patrimonio inmaterial, es lo que forma el ecomuseo, ¿vale? Hay otros ecomuseos en otras zonas donde a lo mejor están centrados en un barrio de una ciudad, Entonces,
con esa visión territorial, con esa visión interdisciplinar y con la participación ciudadana, que son los tres elementos básicos y principales que debería tener todo ecomuseo. Territorialidad, o sea, considerar el territorio como objeto musealizable, en el mejor sentido de la palabra, como siempre digo, la interdisciplinaridad, es decir, el patrimonio histórico, el patrimonio etnológico, el patrimonio medioambiental, el patrimonio humano, todo el patrimonio considerado de manera amplia e interconectado, y luego la participación ciudadana, que según el ecomuseo puede ser más directa o más indirecta, pero que es fundamental en todo proyecto de ecomuseo. Aquí, por ejemplo, pues, aunque sea de manera indirecta, muchas actividades que se organizan desde el ayuntamiento, desde el ecomuseo, pues participan muchos vecinos, muchas vecinas, como por ejemplo las jornadas ibero-romanas Festum que hacemos en agosto, donde hay una participación muy amplia en las distintas actividades de los vecinos del pueblo, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que es un proyecto de ecomuseo y en concreto el ecomuseo del río Caicena. Pues ojalá, porque el ecomuseo del río Caicena, el proyecto que desarrollamos en el Medinilla, en donde el poblado ibérico del Cerro de la Cruz forma parte del proyecto, es un proyecto municipal, o sea, depende del ayuntamiento. Un ayuntamiento que, como sabemos, pues es un ayuntamiento de 2.500 vecinos, vecinas, y por tanto un ayuntamiento pequeño que hace, entiendo, un esfuerzo muy grande para mantener todos los yacimientos arqueológicos y núcleos museísticos que conforman el ecomuseo del río Caicena. Por tanto, no es suficiente con el presupuesto municipal para poder desarrollar el proyecto como se debiera. En concreto, yo entiendo que el poblado ibérico del Cerro de la Cruz necesitaría un impulso. Hemos solicitado diferentes subvenciones a la Unión Europea y al Ministerio y a la Junta de Andalucía, pero hasta ahora no estamos teniendo mucha suerte, la verdad. Y entonces pues estamos desarrollando los proyectos de excavación en los últimos tiempos con presupuesto municipal y de la Diputación de Córdoba, con lo cual es una cosa muy limitada que nos limita el poder, bueno, pues, hacer un trabajo con mayor intensidad y más duradero en el tiempo. Por tanto, bueno, pues es muy de agradecer y de valorar el esfuerzo municipal que se hace, que podríamos considerar que es un caso prácticamente único en Andalucía, de apuesta por el patrimonio local desde un ayuntamiento, pero claro, esto hace que estemos faltos de presupuesto para poder desarrollar en concreto excavaciones en el poblado ibérico, que sería menester hacer, porque es un yacimiento que ahora mismo pues está excavado, exhumado en una 20ª parte, es decir, muy poco todavía en relación a todo lo que tiene que decirnos, ¿no?